Ok, el shiur de hoy va a ser sobre dos temas importantes, cada uno, que están relacionados, conectados y contribuyendo uno al otro. Un poquito de parashá y actualidad hoy. Estamos Chodesh Elul. Hoy en la noche empezamos el Chodesh Elul. Tan increíble que es que estamos celebrando ese Rosh Chodesh, recordándonos que celebremos el Rosh Chodesh Nisan ayer en la casa. Y aquí estamos celebrando Rosh Chodesh Elul. Cuando eso empezó, no sabíamos qué iba a pasar con Pesach. Después de Pesach, nadie imaginó de Shavuot. Ahorita estamos ya Rosh Hashanah. Oh, bienvenido a Bobby Zeider Bresler. Mazel Tov, Mazel Tov. Vamos a sacar el mute. Mazel Tov, Bobby Zeider. Mazel Tov. Gracias. Todavía estamos durmiendo. Gracias. Bueno, aquí estamos en Chodesh Elul. Chodesh Elul empieza con toda su solemnidad y va a ser nuestra responsabilidad de marcar el tiempo para darle su sentido, aunque el contexto de la rutina semanal no cambia. Va a seguir siendo días de preparación a Rosh Hashanah, Yom Kippur, días de Rahamim, días de Selichot, y días donde cada uno tiene un periodo de tiempo para meditar sobre su año y pedir y cambiar lo que hay que cambiar y anotar lo que está bueno y corregir lo que es por corregir. Eso es lo que empieza hoy y lo que va a seguir como el comenzamiento de un proceso que va a seguir casi 2 meses hasta el final de las fiestas, final de Sukkot. Hoy estamos empezando a oler el olor de Sukkot. La segunda cosa que tenemos hoy es la Parashat Shoftim. La Parashat Shoftim, con muchas mitzvot, con muchos temas, pero la Parashat Shoftim tiene una conexión con el mes que es distinto de la conexión que tienes usualmente cada parashá con el tiempo donde cae. ¿Por qué? Porque aunque cada semana siempre va a tener relación con la parashá que tiene, y nada es por casualidad, el mes de Elul con Parashat Shoftim tiene una relación más íntima. No es la única parashá así en el calendario judío, pero sí es una de las parashiot que tiene una relación más íntima con el tiempo, la temporada donde cae. ¿Eso por qué? Porque la Parashat Shoftim siempre va a caer al principio del mes de Elul. Siempre van a caer juntos. Entonces, si siempre Shoftim empieza en el mes de Elul, alrededor, justo antes, el Shabbat de antes, Shabbat después, pero siempre al principio de Elul, entendemos que los Jajamim pusieron esa parasha precisamente en ese momento por alguna razón. Y hay muchos aspectos, muchas enseñanzas que podemos sacar de esa relación dentro de esa parasha y el mes. Hay tantos temas en la parasha que se pueden relacionar con el mes de Elul, que es algo muy fértil acá, una relación muy fértil. Pero un punto muy central quería tocar hoy, por varias razones, pero con una base del contexto de la parashá y el mes de Elul. El mes de Elul tiene una imagen, una parábola muy famosa que caracteriza y también cristaliza un poco la esencia del mes. ¿Cuál es la parábola? Es la famosa parábola donde el rey en el mes de Elul está en el campo, Amelech Basadeh, el rey está en el campo, muy accesible, afuera de su palacio, de las puertas de los guardias, y cada uno puede accederlo. Está accesible a los campesinos, a los simples, al pueblo.
Y el rey, cuando está en el campo, obviamente, está relajado. Tiene una cara de sonrisa, está de buen humor, no tiene el cargo y el peso de la política baja y lo intrico de los golpes del palacio, y tampoco no tiene el burden, el yugo del liderazgo del país. Está ahí tomando aire, sacando el pulpo del pueblo, está tomando más que está dando. Está totalmente relajado. Eso es el ejemplo del mes de Elul. Hashem está en el campo, muy accesible, muy relajado, de buen humor. Hay una cara de rahamim, una cara de misericordia. Y por eso, por esa accesibilidad, cada uno puede acercarse de Hashem y pedir lo que hay que pedir, decir lo que tiene que decir. Y no es solamente que puede llegar a decir lo que quiere, sino que Hashem tiene panim yafot, panim sohakot. Da la bienvenida y acerca a cada uno con una buena cara, una sonrisa. Por eso se llama Jodesh HaRachamim, el mes de Rachamim. ¿Por qué el mes de Rachamim? Porque la midat Rachamim, el atributo de la misericordia, brilla en el mundo. La presencia de Hashem es bondadosa, es con misericordia. Cuando Rosh Hashanah va a venir, eso va a ser el Yom Hadin. Hashem está entrando en su palacio. Van a cerrar las puertas del palacio. Los guardias van a poner las lanzas y ahí nadie puede entrar. Los únicos que tienen acceso son la élite, los príncipes, los ministros, los tzadikim grandes. Y nosotros vamos a pedir a Hashem, pero aquí Hashem tiene una cara de din. Al final todos van a pasar frente de Hashem en Rosh Hashanah, pero Hashem está sentado en el trono del juez. Y todo el juego del rezo va a ser de cambiarlo de Sia, de Kiseh Adin, de Kiseh Rachamim. Pero el ambiente de Rosh Hashanah empieza con el rey en el palacio. Entonces aquí tenemos una parábola del mes de Elul que es totalmente centralizado alrededor del rey. Y todo es la actitud que tiene el rey cuando está fuera, el rey cuando está adentro. El paralelo con nuestra parasha, ¿dónde es una mitzvah de nuestra parasha que dice Som tasim alecha melech. Pone sobre ti un rey. Y después de que la Torá nos indica esa mitzvah, tenemos una lista de limitaciones que van a regir la vida del rey y su comportamiento. No puede acumular riqueza, no puede acumular mujeres, placeres, y siempre tiene que tener un libro de la Torá sobre él, que tiene que leer todos los días, todo el tiempo. Y la imagen del rey, líder del pueblo, todopoderoso, está un poquito comprometido acá. Y el tema que quiero tocar hoy es justamente esto. ¿Cuál es la posición de la Torá sobre la monarquía, el liderazgo en general, el liderazgo del pueblo en general, y principalmente poniendo el modelo de monarquía versus el modelo de democracia? Y eso es un tema que es muy amplio y obviamente tiene mucho detalle, tiene muchas... pero vamos a seguir un camino, primeramente poniendo las fundaciones del tema con definiciones y voy a tratar al final de dar algo que es realmente un pensamiento todavía no hecho completamente, pero hay una dirección clara que espero poder compartir con ustedes. Primeramente, cuál es la definición de la monarquía y de la democracia? Bueno, de la democracia es fácil. La definición de la democracia
unido en las palabras de Abraham Lincoln, es un gobernamiento del pueblo, hecho por el pueblo, para el pueblo. Una definición simple, simplística, pero también que está capturando la esencia de la democracia. Un gobernamiento del pueblo, que está hecho por el pueblo y para el pueblo. La definición de la monarquía, eso es más complejo. Lo que sí sabemos es que la monarquía, y eso se puede decir solamente en una sociedad que no tiene monarquía. En una democracia se puede decir sobre la monarquía que una monarquía sigue siendo una monarquía hasta que pierde su moralidad. En este momento, cuando lo va a perder, se va a convertir en una tiranía. Entonces, aquí tenemos una idea de lo que no es la monarquía. Todavía no lo que es una monarquía. Y realmente la monarquía es algo un poquito más complejo y tienes distintos modelos de monarquía. Hay democracia también, pero la monarquía tiene una historia. Lo que sí sabemos es que la monarquía era el modelo de liderazgo más popular en el mundo hasta el siglo XIX. Empezando con y eso de toda cultura, de toda época, todos continentes, desde la prehistoria, el fin de la prehistoria, desde el fin de la prehistoria, la historia nuestra empieza con el nacimiento de reinados y imperios. Pero hay distintos modelos. Lo que tenemos de manera muy general, la idea que tenemos sobre la monarquía es que es un liderazgo hecho por un ser humano, por una persona, y él tiene todo el poder político y administrador constitucional del país. Eso no era siempre el caso. Había muchas monarquías donde había una constitución y el rey estaba sujeto a la constitución. Obviamente sí tenía todos los poderes bajo de la constitución. Hoy, y sin hablar de los buenos monarcos se dice los monarcos buenos, los monarcos malos, sin tocar y entrar, pero en la definición de su poder. Hoy hay todavía casi 50 monarquías en el mundo. Yo lo busqué, era 44, 16 del Commonwealth, bajo de la monarquía de Inglaterra. Pero en Europa mismo hay algunas monarquías. Lo vimos hace 10 días, el escándalo en España es una monarquía. Y hay otras monarquías, muy modernas, etcétera, pero todavía monarquía. Y lo que es interesante es que hoy la monarquía moderna, lo que llamamos moderna de las sociedades occidentales, son monarquía constitucional. Quiere decir, tiene solamente un título constitucional, no tiene ningún poder político, no tiene poder de decisión. Hay solamente una monarquía occidental que es todavía una monarquía efectiva, y eso es el Vaticano. Pero el Vaticano tiene una otra característica que lo distingue de las monarquías anteriores. Es una monarquía electiva. Cuanto al monarca, ¿se dice el monarco? Monarca. No, que escribe el chat. El rey no se elegía. Era rey tradicionalmente de dos maneras. O por conquista o por herencia. Monarca, gracias. O por conquista o por herencia. Y eso es algo que principalmente en el mundo occidental se acabó. Lo que sí es interesante es de ver que hasta que eso se acabó, para proteger el derecho
de la inerrancia de la monarquía, había históricamente la necesidad de asociarle con otro elemento. ¿Y cuál es ese otro elemento? Es un otro concepto de liderazgo que se llama una teocracia. En su definición, la teocracia es un liderazgo hecho por Dios o una deidad, y la voluntad de ese Dios o esa deidad se va a expresar a través de un mensajero o de una organización. El senato o el parlamentario, pero esa idea de liderazgo se juntó a la monarquía. Y muy rápidamente, para asentar y fortalecer su posición, los monarcas se asociaron en teocracia también. Entonces, desde el origen del tiempo y desde los que nosotros vemos, desde el faraón, vemos una relación íntima dentro de monarquía y teocracia. ¿Por qué? Porque el rey se está convirtiendo en una deidad él mismo. ¿Y por qué la necesidad de eso era muy obvia? Es que eso da una legitimidad al monarca independientemente de su aptitud reales a liderar el pueblo. Puede ser un tonto, puede ser un tirano, pero en fin, él es el elegido por Dios. Entonces no se puede sacar del poder. Y eso, para que no creas que eso solamente era en la historia anciana. Hasta hoy, las monarquías occidentales siempre se hicieron, independientemente de la religión que estaba en el Estado, head of religion, el jefe de la religión en la sociedad, a la excepción del sistema papal, donde el papa era la cabeza, el liderazgo de la religión de Europa, y por eso el garante de la religión en ese territorio. Y eso le dio un poder increíble. Pero fíjate, ¿quién empezó a destituir el papa y a sacarle su fuerza? Era un rey francés. Luis XIV empezó, por razones totalmente, en fondo de conflicto absolutamente político, abrió un conflicto abierto con el Papa, con el Vaticano, y se autoproclamó el jefe de su iglesia. Se repitió el ejercicio en Inglaterra cuando tenía la rebelión de los puritanos, y ahí también se autoproclamaron jefe de la iglesia. Y hasta hoy, la reina Elizabeth está head of the church en Inglaterra, donde legalmente, constitucionalmente, no había separación del Estado y la iglesia en Inglaterra. Obviamente no es con un poder político, pero todavía es. Pero vamos a ver que no todos, lo que interesante es que aparece que esos son ideas que están abstracto. Ya, se está encargado. Eso aparece que son ideas abstractas, pero no es verdad, no es así. Ese concepto de liderazgo influye en la sociedad muy, muy concretamente, y no para 1 o 2 años, sino para centuries, cientos de siglos y siglos, uno tras el otro. Un ejemplo muy claro de esto es el ejemplo de la religión islámica. Los islámicos no empezaron con una monarquía. Empezaron con un liderazgo religioso. Era el profeta Mohammed.
El profeta Mohammed fue a un momento rechazado de Meca y llegó a Medina y todo su cuento, pero solamente en la segunda parte de su reinado, de su liderazgo, empezó un cambio de liderazgo donde había conquista y fuerza política. Primero 13 años era totalmente pasivo, muy religioso. ¿Y eso qué dio? Es una observación histórica. Pero ¿en qué eso sucedió? Es que si observa, el mundo árabe en general, árabe no en el sentido territorial, sino más islámico, el mundo islámico, okay, más islámico que árabe. Y podemos también excluir el Far East, que ahí el Islam entró en civilizaciones hechas. Pero el mundo islámico en el Oriente no desarrolló imperios. Es una cultura, no un pueblo, pero una población que no desarrolló imperios. No había imperios en ese territorio. No había imperios árabes como lo vimos en la población cristiana, a la excepción del Imperio Otomano. Es una excepción. Pero vas a ver que hasta hoy el Imperio Otomano no logró establecer una identidad otomana, como los europeos hicieron cuando hicieron sus reinados. Y la prueba de esto es, cuando el Imperio Otomano se destruyó, se desmembró, si se puede decir así, no se dejó trazas de culturas turcas en Siria, en Líbano, en Irak, en todo el Oriente, en Egipto, en Israel. No hay ninguna traza de cultura turca. ¿Qué hay? Hay una cultura tribal. Y hasta hoy, el problema mayor del Medio Oriente es que están países superficiales impuestos sobre una acumulación de tribus. En Siria tiene una tribu hashemita, que es una minoría del país, todo el resto no son de la tribu, entonces no puede tener ninguna posición efectiva. Y así en cada país. En el Golf, los países del Golf, el problema grande que tienen ellos es que están una minoría en una población que no es parte del pueblo que está en el poder. ¿Quién es el pueblo del poder? Una familia. Siempre es algo familiar. Entonces son una población tribal. Entonces lo que vemos es que la religión no siempre va a traer un rey con una monarquía asociado a una teocracia para dar fuerza al poder. Con todo ese contexto de diferentes modelos, la pregunta es, ¿dónde nosotros estamos? ¿Dónde el pueblo judío es? ¿Y cuál es la posición del pueblo judío sobre la democracia, la monarquía? ¿Y cómo define la Torá, cómo define cada uno de esos modelos? Yo vi sobre esto una intervención de un eminente rabino contemporáneo. Se llama Rabbi Yitzhak Breitovitz. Y sobre esa pregunta tiene una respuesta interesante. Y yo busqué y vi que la mayoría de los rabanim que hablan del tema siguen más o menos una línea similar. Él dijo el siguiente, él dijo realmente según la Torá, la monarquía es el modelo ideal. Idealmente tendríamos de vivir con una monarquía. Está trayendo la famosa frase de Churchill que dice sobre la democracia, que la democracia es el peor sistema de liderar el pueblo, después que no hay otro, algo así. Quería decir, pero no hay otra forma.
Entonces, él dice el siguiente: realmente, idealmente, según la Torá, la monarquía es el mejor sistema para liderar. El problema es que no es fácil de tener un buen monarca. Entonces, al no tener la opción número uno ideal, estamos redirecting ourselves, reconduciéndonos en la dirección de la democracia. No es bueno, no es el ideal, pero no hay opción. Y yo escuché cosas paralelas, similares, de distintos rabinos. Y eso es algo sobre, un tema sobre el cual quería comentar. Voy a decir antes de todo que yo no vi eso, no escuché esto de otros rabinim, entonces no puedo decir que tengo la verdad en mi mano. Es solamente una opinión personal, un análisis personal. Yo pienso que el rabino Yitzhak Breitovitz tiene razón en la fórmula, pero no tiene razón en el fondo. Tiene razón en la forma, pero no el fondo. Y antes de todo voy a decir por qué, y después desarrollar la idea. Es que podemos fácilmente decir la monarquía es la opción ideal. Al no tener monarquía, vamos a ir a la democracia. El problema con esto es, puede ser verdad, pero ¿qué quiere decir con monarquía? Si la Torá piensa que la monarquía es la opción ideal, ¿qué tiene la Torá en su definición de la monarquía? Y eso es el problema que tengo. Es que al decir así, la monarquía es la opción ideal, entendemos la monarquía como lo sabemos, la conocemos y la entendemos en el occidente. Y eso creo que no es verdad. La Torá no tiene por opinión que la monarquía como la conocemos es la mejor opción. Y para decir esto voy a empezar con una Gemara. Hay un cuento en la Gemara de dos rabanim eminentes que entran en un barco para viajar, un viaje largo. Rabbi Yoshua y Rabban Gamliel. Rabban Gamliel es el líder del pueblo judío y Rabbi Yoshua es un gran maestro, no es el líder político del pueblo, pero tiene un gran poder. Dice la Gemara, Rabbi Yoshua entra en el barco y tiene con él pan y harina para el viaje. Rabban Gamliel viaja con pan. Rabban Gamliel viene de una familia aristócrata. Él no viaja con harina, él no va a hacer su pan. Él viene con pan hecho. Pero lo que pasa es que el viaje se alargó mucho más que lo que era planeado. Y por eso el pan de Rabban Gamliel se acabó. Rabbi Yoshua comió su pan, pero todavía tenía harina y la harina demora mucho más. Entonces Rabban Gamliel entró en necesidad de la harina de Rabbi Yoshua. Le dijo Rabban Gamliel a Rabbi Yoshua una pregunta. ¿Por qué usted traíste harina en el barco? El hecho que el viaje toma mucho más tiempo, no era planeado. Y el pan que yo traí era ampliamente suficiente para el viaje. Y el pan que traíste también. ¿Cuál fue su lógica de traer esto? Y quiero pensar que, bueno, no puede tener imprevistos. En el mar tiene dos alternativas. O que el mar está tranquilo y tú llegas al tiempo, o si hay una tempestad, tú caes. O sea, no se puede alargar de 1 o 2 días el viento o algo, pero no se alarga extensivamente el viaje.
tiene más o menos la idea de, es 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Si tú vas de Yafo a Alejandría, tú sabes que te va a tomar X días. Puede tomar un medio día antes, medio día después, no te va a tomar 1 semana más. De Yafo a Roma, que era un viaje muy común en esa época, había un set time muy conocido. Contesta Rabbi Yoshua, dice el siguiente: hay una estrella que viene, que aparece aproximadamente cada 70 años. Y esa estrella, esa cometa, Kohab dice estrella, puede confundir el capitán en su dirección, porque le cambia la perspectiva de su orientación con las estrellas que tenemos. Tenía miedo yo que esa estrella va a venir ahorita y él se va a equivocar, nos van a perdernos en el mar y perder mucho tiempo. Por eso traía harina. Increíblemente descubrí que hace 200 años, 250 años, un científico británico descubrió que hay una cometa que aparece en el cielo cada 75, 76 años, no es, pero Heidel se llama o algo así, él descubrió que hay una rítmica, hay un ritmo, una secuencia a esa cometa. Y ahorita hoy esa cometa se llama sobre él, sobre ese puede googlearlo para ayudarnos con esa información. Se llama sobre ese científico. Es increíble que Rabbi Yoshua le está mencionando en la Gemara. Ahorita, el hecho que esa cometa era conocido es una cosa, pero que él sabía que esa cometa viene aproximadamente cada 70 años, eso es algo que es absolutamente increíble. Halley, gracias. Entonces, la cometa de Halley. Ok. Entonces, Rabban Gamliel, escuchando a Rabbi Yoshua con ese genio de astronomía, dice: Rabbi, tengo una pregunta. Una persona tan inteligente como ustedes necesita viajar para hacer negocio, para vivir. ¿Cómo es así? ¿Cómo puede ser que usted no tiene suficiente pan en su casa para estudiar y enseñar todo el día? ¿Por qué necesitas viajar y hacer negocio? Y dedicarte a cosas que te están distractando de tus estudios. Contesta Rabbi Yoshua algo maravilloso. Dice: sobre mí está preguntando. Usted, Rabban Gamliel, tienen ustedes 2 alumnos en la tierra firme. Y ellos saben calcular cuántas gotas hay en el mar. Eso cuánto inteligentes están ellos. Pueden calcular cuántas gotas hay en el mar. Y ellos no tienen pan para comer. Dice Rabban Gamliel: ¿quién están? Dice Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Chisma y Rabbi Yohanan ben Gudgada. 2 alumnos, muy desconocidos, pero aparentemente genios escondidos. Bueno, Rabban Gamliel toma la información. Al regresar a Israel, busca y llama, está sumando, no, está llamando, está convocando a Rabbi Elazar ben Chisma y Rabbi Yohanan ben Gudgada. Ellos reciben el mensaje y entienden del mensaje que Rabban Gamliel quieren ponerlo en posición de liderazgo. Ellos no vienen, rechazan la invitación, la convocación. Rabban Gamliel manda una segunda convocación y ahí no hay opción. Tienen que venir, es Rabban Gamliel. Entonces vienen a la convocación. Y Rabban Gamliel les dice: rechazaste mi convocación porque pensaste que quería darte una posición de poder
y de liderazgo. Y en su humildad no quería aceptarla. Pero en realidad no es realidad y no es liderazgo, shrara, no es poder que quiero darlos, sino que es servitud. Avdut ani noten lachem. Shrara ani noten lachem. Poder le voy a dar. Avdut ani noten lachem. Es servitud que le voy a dar. ¿Por qué? Como el Rabban Gamliel sigue, como el pasuk dice, y está citando un pasuk de Melachim. El pasuk dice, cuando un grupo, vamos a contar el contexto de ese versículo, pero el pasuk dice, Imayom tihye eved la'am hazeh. Si hoy vas a ser el servidor de ese pueblo, refiriéndose a un rey, si el rey va a ser el servidor de ese pueblo, dice Rabban Gamliel, usted está mirando el poder como algo poderoso. Le estoy dando servitud. ¿Por qué le estoy llamando servitud? Mira el versículo. Melachim, primer capítulo, donde están describiendo el reinado por Avdut, Eved. Eved no es Mesharet, no es un servidor un ayudante, no es esto. Es un servidor. Sinónimo de esclavo. Ahorita, ¿cuál es el contexto de ese versículo? Mira el cuento. Shlomo HaMelech fallece. Con el fallecimiento de Shlomo HaMelech es l'âge d'or, la edad de oro del pueblo judío. Hay mucha prosperidad, muchas alianzas políticas, mucho paz, un nivel intelectual altísimo, en la construcción del templo, fortalecimiento de la capital. La gloria del pueblo judío es en su apogeo en la época de Shlomo HaMelech. Hasta hoy estamos llamando esa época como la luna llena, la luna refiriéndose al pueblo judío. La luna estaba llena, Kayama Siaga Bashlemuta, la luna estaba completa. El reinado de Israel brilla. Shlomo HaMelech fallece, y cuando fallece su hijo Rehavam está tomando en herencia el poder. Al principio de su poder, en su investidura, ¿cómo se dice? En su investidura, viene el pueblo y dice el siguiente: mira, Yeraván, los spokesmen, los que hablan por el pueblo. Portavoces. Portavoces, gracias. Los portavoces dicen, entonces los portavoces obviamente son personas con carácter, con algún poder comunitario, son dignatorias. Se acercan del rey, un grupo, dicen, mira, su padre hizo muchas cosas por el pueblo, pero al final de su vida, todos sabemos que Shlomo HaMelech cayó en decadencia alguna. Y Shlomo HaMelech, aunque construyó tantas cosas pero impuso muchos impuestos al pueblo. Impuestos duros. No era siempre el caso. A un momento el pueblo judío era tan rico que ya estaba maravilloso para todo, no le importaba. Pero cuando Shlomo HaMelech empezó con la Avodah Zará y con caer en su liderazgo religioso, espiritual, el pueblo judío cayó también en su prestigio. Y ahí era más difícil para el pueblo judío de pagar. Por el otro lado, también Shlomo HaMelech enforzó a los judíos, a veces físicamente, de trabajar para construir todas las cosas que hizo. Para el templo no había ni un empleado judío, había esclavos de afuera, pero había tantos otros proyectos. Vienen entonces los dignitarios, los portavoces, dicen, su padre puso su yugo duro sobre nosotros. Ahorita vas a empezar un reinado nuevo. Por favor, alivia un poco la presión.
baja las tasas, baja los impuestos y baja la rigidez del golpe. Es un pedido de cambio de liderazgo, cambiar el carácter del reinado en posición. Dice Rehavam, dame 3 días y regresa, te voy a contestar. Tengo que pensar. ¿Cómo voy a definir mi ruta, roadmap de mi reinado? En esos 3 días va a consultar. ¿Quién van a consultar? 2 grupos distintos. El primer grupo que va a consultar son los ancianos políticos leal de su padre. Son statesmen, son personas de estado, de política, de liderazgo íntricamente asociados al palacio, al pueblo, a la política real y tienen algunas decenas de años de experiencias. ¿Qué dicen ellos? Dicen, mira, los zekenim dicen, el versículo que leímos, Im tihye eved la'am hazeh, hayom, im hayom tihye eved la'am hazeh. Si hoy vas a ser esclavo a ese pueblo, el final del pasuk dice, Em iyu lecha la'abadim leolam. Ellos van a ser tus esclavos, ya, garantizado. Después que toma, entonces dicen ellos, escúchalos y hace lo que dicen. Y eso te va a garantizar tu poder. Después de consultar con los ancianos, va a consultar con sus amigos de juventud, los que crecieron con él, se fueron juntos en el campo, en los caballos, carreras de caballos y todo. Ya ahorita él es en el poder. Ellos entonces están los consejeros donde él puede tener fe, confianza en ellos. Ya él sabe que ellos no están acá con pensamientos políticos y cálculos. Están sinceros con él. Entonces consulta con los jefes, con los jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes? Ellos empiezan así y tú lo vas a dar un dedo, te van a comer la mano. Da la mano, te van a comer el brazo. Tiene que empezar el reinado con fuerza, con autoridad. Eso es la única manera que tiene que sobrevivir acá. Si no, todos te van a comer crudo y los políticos que te dijeron eso, ellos van a ser los primeros de sacarte del poder. Después de 3 días vienen y ¿qué dice el rey? Rehavam? Dice, mi papá era duro, yo voy a ser mucho más duro. Mi papá te golpeaste, entonces voy a incrementar los impuestos. Mi papá te golpeó con el shot, que es como una cuerda, ¿sí? Yo te voy, si él te golpeó poco, yo te voy a golpear el doble, en corto. En otra palabra, él forzó la mano y la consecuencia de su decisión es que realmente de ahí empezó una rebelión. Yeravam ben Nabat, de la tribu de Efraín, tomó poder de la mayoría del pueblo que quería disociarse del reinado de Rehavam, y ahí se estableció el reinado de Israel con 10 tribus, y el hijo de Shlomo Amelech se quedó, de la tribu de David, de Yehudá, se quedó solamente con 2 tribus. Esa scisión es una scisión que nunca coaguló, nunca se reunieron de vuelta. Eso fue el principio de la caída de Israel. Ahí los 10 tribus se perdieron total. Hasta hoy no tenemos idea dónde están esas 10 tribus. Están perdidos. Y al final llegó a la destrucción del país. Se van a reunir los tribus en Bias Moshiach. Pero para entender el poder de la decisión que tomó y las consecuencias en la historia. Pero todo esto en realidad fue solamente en una percepción de la monarquía. Era solamente cómo interpretar y cómo ver cuál es la posición de la Torá en la monarquía. Ahorita interesante sobre ese cuento. El Malbim, que es un comentarista muy famoso del Tanaj, dice, ¿cuál era el consejo de los ancianos versus el consejo de los jóvenes? Dice, realmente no había un cambio fundamental en el consejo. Era solamente un cambio táctico.
Ambos tenían el pensamiento que la monarquía tiene que ser autoritativa y que él tiene que imponer su reinado sobre los demás. La única cosa es que los ancianos tienen un poquito más experiencia y dijeron, no tiene experiencia, no está fuerte, sentado en tu silla, la gente todavía no te sienten como su rey. Rebelar frente a una persona que no está estable es fácil, persona que ya está establecida es más difícil. Dale lo que quiera ahorita, establecete, te van a fortalecer. Espera 6 meses, 1 año, 5 años, espera un tiempo. Cuando el tiempo va a venir y vas a sentir que ya eres fuerte, tú vas a poder incrementar los impuestos recuperando todo lo que perdiste y ya estás seguro que nadie se va a levantar porque vas a tener tu fuerza establecida. Los jóvenes dicen, ¿para qué esperar? En ese tiempo tiene un riesgo. Anda por adelante, ya tiene el poder, tiene la corona. La impetuencia y la falta de paciencia de los jóvenes, quieren todo rápido, rápido. Según esto, hay un problema. Es que Rabban Gamliel, según el Malbim, cuando hizo referencia a ese versículo, realmente cuando dijo a los Talmidei Jajamim, no estoy dándolos reinado y poder, sino solamente servitud, no es verdad, es táctico. Está diciendo, le estoy dando algo donde vas a parecer como sirviente del público, en realidad van a ser reyes y poderosos. Y si es así, eso no conviene a la respuesta a esas 2 personas humildes que no querían asumir poder sobre el pueblo. Maimónides tiene una otra interpretación de esa discusión. Y eso lo comenta muy claro en sus leyes de reyes, el Hot Melachim. Y dice el siguiente. Muchas leyes, de la manera que el rey tiene que comportarse con el pueblo con el rey, etc. Y en un momento, sobre todo la interacción del poder legislativo y político del rey, dice el Rambam el siguiente. El rey tiene que honrar y respetar a todos sus sujetos. Obviamente está repitiendo todas las leyes y restricciones de la Torá, de no acumular fuerzas y tener placeres ostentatorios, etc. Pero en fin, dice, después todos los deberes que tiene, dice una frase interesante, dice el siguiente, de la misma manera que la Torá comanda de respetar al rey, después que enumera todas las leyes como uno tiene que respetar al rey, y tiene una lista extensiva de respecto. Después, de la misma manera que la Torá, así dice, de la misma manera que la Torá comanda de respetar el rey, así mismo la Torá comanda al rey de ser humilde. Lebal yarum levavó alejav, y que no eleva su corazón sobre sus hermanos. Kol ejav, todos sus hermanos, tiene que respetar y no ser orgulloso sobre ninguno de los judíos, del más importante al más simple. Y trae un versículo, Sheneemar, como está escrito en la Torá, y trae la misma referencia que Rabban Gamliel. Im hayom tihye eved la'am hazeh. Si hoy vas a ser esclavo, servidor de ese pueblo. Y eso para el Rambam es una fuente de un mandamiento bíblico, divino, al rey en su definición de la monarquía. Pero presta atención, eso no fue dicho por Dios, eso fue dicho por los ancianos consejeros de Shlomo. Pero viene el Rambam y dice, en ese contexto de la historia puede entender que el consejo que él adoptó trajo consecuencias desastrosas. Entonces la otra era la percepción correcta. Y para eso la Torá te pone un paradigma así. Pero lo que es interesante ahorita, entendemos esto y vemos que el Rambam piensa que realmente esta no es como el Malbim dice. El Rambam dice, el consejo de los ancianos no era una táctica distinta de los jóvenes, sino que era fundamentalmente distinto. Tenía una percepción de la monarquía totalmente distinta, sino opuesta a la definición de los jóvenes.
El problema que tenemos es la manera que el Rambam tiene que formularlo. Cada cosa es muy... Maimónides era muy meticuloso en su formulación, no solamente en el contenido, sino cada palabra que escoja y también el orden de las secuencias. El sentimiento, la mitzvah que el rey tiene que ser con los demás es una cosa. Es una alajá en sí mismo. El rey tiene que ser humilde frente de los demás. Porque dice la Torá, si hoy vas a ser el esclavo, el servidor de tu pueblo. Una cosa. Hay una otra cosa que es, el pueblo tiene que respetar al rey. Son temas totalmente distintos, sino opuestos. Uno es dar el poder al rey, el otro es que el rey tiene que respetar a los que le están dando el poder. Es una interacción de poder, pero con dos movimientos distintos. ¿Por qué ponerlos en una alajá? Y eso realmente es la profundidad del Rambam acá. Hay dos maneras de ver la humildad del líder. Y aquí va a ser realmente el componente fundamental de la definición de la monarquía judía con la definición de la monarquía no judía. Y sin esa definición es imposible o incorrecto de decir la monarquía es la opción número 1. Porque la monarquía goy, la monarquía no judía, la monarquía como lo conocimos en los milenios que pasaron, no es la opción número 1 para la Torah. La monarquía que es una opción ideal para la Torah es una monarquía con una definición absolutamente distinta de los que conocemos. Y eso se puede ver en esa alajá misma. Hay dos maneras de ver la humildad del líder. Una manera es, eres el líder, tiene el poder. Y como líder y poder, como líder legítimo, que tiene todo el poder legítimo, tiene ahorita la capacidad de ejercer su poder sobre los demás. Si con ese poder va a quedarte humilde, eso es una señal de Menschlichkeit, de grandeza, de alteza, de altura. Y ese sentimiento y esa apreciación se puede hacer en cualquier monarquía. Y siempre había monarquía y se midió la monarquía. Los monarcas siempre se midieron en su posición en la zona gris dentro de tiranía o falta de poder. Y en esa zona gris, ¿cuánto poder ellos tomaron para ellos mismos? Y cuánto humildez tenían, ahí se va a medir. Pero los goyim también tenían ese medidor. Obviamente sabían los goyim que es muy difícil de tener una persona que puede resistir a la tentación del poder sin ejercerla de esa manera. Pero, en fin, eso es un concepto innovador de la Torah. Cuando Paro era un tirano, la gente sabía que era un tirano, no había opción, no sabían qué hacer, eso era la única cosa que conocían, pero en fin, sabían que con Paro no puede empezar. Y nadie podía venir y decir, ayuda a eso o ayuda a esto. Pero el Rambam pone eso en una perspectiva distinta. El Rambam dice que eso es interdependiente. Voy a repetir la frase. De la misma manera que Hashem comanda al pueblo de honrar al rey, asimismo la Torah ordena al rey de ser humilde frente de todos sus pueblos. Y eso quiere decir que en la interpretación toránica, el rey no tiene legitimidad él mismo. Hay algo que tiene que darle la legitimidad de recibir el honor del pueblo. ¿Cuál es? Su humildad. Y eso es algo que es muy counterintuitive, en que la humildad del rey le va a dar su legitimidad. Es un aspecto, una característica buena, cierto, pero realmente en qué sentido eso va a ayudar a definir la legitimidad del rey o no. Hay un concepto que realmente tiene su raíz en la democracia. Se llama meritocracia.
Y eso es un liderazgo que se merece, que no se recibe. Y eso realmente es un componente fundamental de la monarquía judía. La monarquía judía se distingue fundamentalmente de la monarquía como los conocimos en un punto esencial. ¿Cuál es la legitimidad del rey? Si uno hubiera diciendo sobre un rey, uno de los reyes franceses, Richard Corazón de León, cualquier poderoso, si uno hubiera venido diciendo, él no es el hijo de su padre, él es un usurpador, el hijo real es el otro, y hay testimonios, y hay eso, y hay eso. No importa cuánto el rey era poderoso, inteligente, conquistador, no importa. El rey hubiera perdido su legitimidad de ser el rey. Para ser el rey hubiera tenido la necesidad de reconquistar su posición por la fuerza. Como dijimos antes, hay dos maneras por un rey de ser rey. Por conquista, por fuerza o por herencia. ¿Y por qué es eso? Porque el hijo del rey es el elegido por Dios a ser el rey. Mira la diferencia. En la época de Faraón, y muchos años después, lo vemos en las monarquías, los imperios persos, babiloneos, todos recuperaron los mismos mitos. El rey es una deidad, es una divinidad. Todos. Lo vas a ver en Nebuchadnezzar, lo vas a ver en todos los emperadores. Pero en la monarquía más moderna se perdió el concepto de el rey es el Dios, porque ya estaban cristianos. Es verdad. Pero el rey es el elegido por Dios. Concepto muy cristiano, pero muy aceptable en la sociedad. ¿Y cómo sabes tú que él es el elegido por Dios? Es muy simple. Él nació del Padre. Si Dios eligió esa alma de nacer de ese padre que es el rey, obviamente Dios eligió esa persona para ser el rey. Es muy simple, muy simplística, pero eso era a la raíz del poder de la monarquía moderna. La Torah cambia eso justamente. Y la Torah dice el siguiente: el rey es Dios. El rey no hay otro que Dios. ¿Y por qué voy a insistir sobre ese punto? Parece trivial, pero voy a insistir porque en mi opinión es eso la segunda piedra angular de la Torah. En lineamiento directa de la primera piedra angular. Para hacerle corto, la primera piedra angular es que cada ser humano está creado en la cara de Dios. Eso da la libertad intrínseca al ser humano. La segunda piedra angular es rechazar la esclavitud. Todo el modelo societal de la Torah es sacar un pueblo de esclavos y darle la libertad. Eso es el modelo. ¿Y quién va a ser el rey del pueblo? Aparece que es Moshe Rabenu. Pero cuando Moshe Rabenu está llamado Melech, Vayihi Bishurun Melech, está llamado Melech, entonces es un rey, tiene también la posición de rey. Pero, mira, cuando Moshe Rabenu va a ser, will be challenged, desafiado, ¿qué va a decir él? Yo conquisté el poder, el reinado con poder, y lo recibí por herencia. Él dice, Dios es el rey, yo no tengo nada. Está pidiendo a Dios, por favor, sácame de esa posición varias veces. Es un otro aspecto del liderazgo. Pero lo que vamos a ver es que el rey realmente, el reinado está dirigido no por una persona, sino por la Torah. La Torah es el rey. Los valores
está el rey. ¿Quién es el rey judío? Las mitzvot de la Torah. Eso es la respuesta. El rey judío es las mitzvot de la Torah. Valores, conceptos, preceptos, y eso están. ¿Quién entonces, qué es el rey? ¿Cuál es su posición? De mantener, de asegurar que se mantiene el orden bíblico. Pero es imposible de mantener esa posición. Es una posición imposible bíblicamente porque al primer momento que uno va a tomar el poder, ya su corazón se va a llenar de poder. Él va a querer la riqueza, los placeres, imponer su fuerza. Es imposible. Para eso la Torah, cuando empieza a hablar del tema, ya de inmediato pone the counterpowers, las limitaciones, diciendo no puede acumular los que lo va a dar más fuerza que puede para administrar. Y va a tener la obligación de cargar un libro de la Torah sobre su corazón todos sus días. Porque así, para que a ningún momento ninguno se equivoca. Ni él se equivoca, que él es el rey, ni el pueblo se equivoca, que es el rey. Y eso es la razón por la cual en el pueblo judío siempre teníamos la posibilidad que el profeta puede regañar al rey. Obviamente los reyes se cayeron y había ocasiones donde persiguieron a los profetas. Pero en nuestra concepción del poder y de nuestra sociedad, de la misma manera que el poder democrático tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial, asimismo, nosotros tenemos nuestras pirámides del poder. Y la pirámide es Torah y mitzvot, valores. Después, el administrador de la valor. Y eso es el fundamental acá. La humildad del rey no es menschlich. La humildad del rey va a condicionar su posición. Si no es humilde, él va a tratar de imponer sus leyes. No va a ser el administrador de un rey más alto. Y él no puede tomar, ¿cómo se dice? Usurpar el puesto de Dios. Él no puede usurpar el puesto de Dios. Y eso que da, eso nos da la libertad. Como pueblo, eso nos da la libertad. Porque eso es la única razón por la cual nunca, aunque teníamos los reyes peores del mundo, no peores del mundo, pero peores de los muy malos, teníamos reyes muy malos en nuestra historia. Pero hay una cosa que nunca caímos. Nunca caímos en el matrimonio de la monarquía y la teocracia, donde el rey se convierte en una divinidad. Eso no pasa en el pueblo judío porque el pueblo como tal no puede aceptar algo así en su DNA. Yo vi al principio de la corona, hace 6 meses, me ocurre ahorita, una intervención de un senador americano. Y quería hacer referencia a la humildad que tenía de tener el Senado frente a una crisis tan grande. Y está mencionado un versículo del Tehilim, donde los pueblos judíos vienen a Jerusalén, en los regalim, viene a Jerusalén, y dice, Me'ain yavo Ezri, ¿de dónde va a venir mi ayuda, mi salvación? Ezri me'im Hashem, ose shamayim ba'aretz. Esainai ele harim, estoy subiendo mis ojos a las montañas de Jerusalén. Y digo, el pueblo dice, Me'ain yavo Ezri, ¿de dónde va a venir mi salvación? Ezri me'im Hashem, ose shamayim ba'aretz, mi ayuda, mi salvación va a venir de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y dice ese senador una apreciación que me encantó. Dice, en Jerusalén había el centro del poder político, administrativo, legislativo, todo. Había el Sanedrín, el Bet Knesset Agadol, el Knesset Agdolá y el rey mismo. Está viniendo al centro del poder político, ejecutivo y legislativo. Y está mirándolos a la cara
Y frente de todas estas instituciones está diciendo una cosa. ¿De dónde va a venir mi salvación? De Dios. ¿Para qué están ellos entonces? Ellos nunca pueden usurpar el puesto del único rey que hay en el judaísmo. Y eso es una concepción de la monarquía absolutamente novedosa, donde el ser humano como tal nunca es respetado por el ser humano, sino solamente por el cargo que está responsable. Voy a repetir, el ser humano nunca es respetado como tal, sino solamente por el cargo que está asumiendo. No respetamos al rey porque es el rey, es una persona fuerte, inteligente, poderosa. No tiene, es un ser humano. Basar Vadam de flesh, de carne y de sangre, no tiene nada más que yo, fundamentalmente. Fundamentalmente, yo nací de una madre, él nació de una madre, voy a regresar al ceniza y él va a regresar a la tierra también. Estoy dependiente de X y X y X, de comida, de agua, y él también. Soy sujeto a mi Yetzer Tov y mi Yetzer Hara, y él también. No hay tzadik que nunca falló. No hay un justo, un rey, un tzadik que nunca hizo una verdad. No existe esa concepción de la perfección del ser humano en el pueblo judío. El pueblo judío es frágil. Es solamente un ser humano. ¿Quién es el rey entonces que tengo que respetar? No hay rey físico. Hay un rey y es Dios. Entonces el ser humano que quiere administrar ese mensaje y tomar esa posición porque el pueblo en fin necesita un liderazgo, se define por su humildez, por su capacidad a borrarse de la escena y ser ahí sin la menor intervención y siendo consciente de esa dificultad. La Torah presenta e introduce el concepto de la monarquía con mucho cuidado. Y dice, se va a definir y lo vas a poder reconocer. Cuando vas a ver un rey con muchos caballos, más que necesita para viajar, ya sabes que se cayó. Con más mujeres que te necesita, ya sabes que se cayó. Con más plata que necesita, ya sabes que se cayó. ¿Se cayó en qué? En la tentación irresistible del poder. Y con esa conclusión, podemos ahorita y solamente ahorita establecer que sí, según la Torah, la monarquía es el modelo número 1. Y by default no la tenemos, por eso vamos a la democracia. Pero es un error de pensar que eso es una frase correcta sin entender lo que hicimos. Porque, en fin, la monarquía insinúa que el pueblo es sujeto a un rey, cuanto en el judaísmo no es verdad. El pueblo tiene la prohibición de sujugarse a un ser humano. A Dios dice, Avadaihem, usted, todo el pueblo, cada individuo es mi serviente. Velo Eved Lavadim, no serviente de un otro serviente. No hay ser humano que no es mi serviente y nadie de ustedes puede ser serviente de un otro serviente. Eres, por definición, libre del yugo de cualquier ser humano en esa tierra. Hay solamente una cosa que puede dirigirlos. Es Dios y los valores de la Torah. ¿Qué va a garantizar esto? Cuando el rey tiene su Sefer Torah en su corazón todos los días y tiene que leerlo todos los días y nosotros lo miramos, nunca desviar. Eso al nivel de la concepción. Al nivel de la implementación es más complicado. Pero es por eso que la democracia es integralmente parte del poder judío, porque el pueblo siempre es el único garante de la constitución, de la Torah y la mitzvot. Y el Melech HaMashiach, el rey Mashiach que va a venir, que va a ser el reinado ideal, ¿quién es el Melech HaMashiach? Es uno que puede tener la capacidad intelectual y profética y todo, de ser con acuerdo a cada uno y uno, que cada uno se engrandece de su encuentro con él.
Es un rey que no tiene Yetzer Hara, porque viene en la época de Mashiach, donde el Yetzer Hara se acabó de la tierra. No es solamente que es una persona tzadik, es un otro mundo. Es una otra realidad. Y por eso no es una monarquía como la conocemos, solamente que es un buen rey. No. Es un mundo donde el Yetzer Hara no existe. Y para concluir con una anécdota, había una vez un rabino muy poderoso, muy carismático, con un grip, strong grip en la comunidad. Y como todos los rabinos es parte del juego, tiene siempre oponentes. Y él físicamente era muy chiquito, muy flaquito, muy pequeño. Vinieron los oponentes y le dijeron, ¿cómo un rabino tan chiquitos como ustedes, flaquitos como ustedes, puede tener tantas fuerzas sobre la comunidad? Dijo el rabino, yo puedo ser un pequeñito, pero el banco, la silla, el trono es un grande. No es la persona, es la posición. Y así es con el reinado. La persona, el individuo, no tiene legitimidad de elevarse sobre los demás, sino al contrario. Su humildad va a dar su legitimidad para que el pueblo pueda honrarlo. Y con eso deseo a cada uno un acceso libre al rey, el único, a Melech Basadeh, el rey que está en el campo, que tiene hoy una cara de Rahamim, una cara de misericordia, de bondad, una sonrisa, que podemos sentir esa cercanía, ese acercamiento con Akadosh Baruj Hu en ese mes y pedir lo que necesitamos, que el Ezrat Hashem nos da Briut, Shefa, Najes, Amén. hasta que va Rosh Hashanah, el Beis Hamikdash, Amén. con el rey del